foro? No, todavía no. Mucho. Durante esta semana, es decir, hoy, mañana, la siguiente y la siguiente, 4 veces en total, vamos a hablar sobre este tema, la neuropsicofarmacología. La idea es allí poder tocar algunos aspectos generales, algunos específicos, principalmente enfocado en la comprensión de las moléculas, de los medicamentos, de los principales que se pueden usar en neuropsicofarmacología o en medicina general, es decir, por ustedes, una vez pasen a su fase clínica, ya están empezando esa fase y entonces pues la idea es pensar que hay muchas moléculas en cada una de las especialidades, pero hay algunas en particular que probablemente se vayan a encontrar más y sobre todo que van a tener la posibilidad de usar. Entonces, digamos, el enfoque va a estar un poco pensando en eso, en qué moléculas son las que más probablemente ustedes van a utilizar. ¿Listo? En el día de hoy vamos a hablar apenas una introducción, unas generalidades, para recordar algunos conceptos del sistema nervioso, de los medicamentos, de la neurología, de la psiquiatría, esto que nos permitan ya mañana y las próximas sesiones, pues estar seguros de que esos conceptos básicos están más firmes. ¿Listo? Entonces la idea un poco es allí entender aspectos o conceptos fundamentales. Entonces lo primero, tradicionalmente ya habrán visto ustedes que hay una división histórica no racionalmente basada, sino es una división histórica entre la neurología y la psiquiatría, ¿sí? Asimismo entre la neurofarmacología y la psicofarmacología, sintiendo desde los orígenes como si fuéramos o si el cerebro fuera algo dual, es decir, hubiese un sistema nervioso y por otro lado algo distinto, que se llama mente, que se llama espíritu o que se llama de diferentes formas, ¿cierto? Y esa división afortunadamente se ha ido cerrando con el tiempo, cada vez en la medida que se ha hecho investigación de diferentes tipos, principalmente biomédica, pero desde diferentes áreas nos hemos ido dando cuenta de que esa división arbitraria histórica se va cerrando y podemos hablar de ya un concepto de un sistema nervioso integrado, ¿sí? Un sistema nervioso que existe los seres vivos o los seres humanos tenemos un solo sistema nervioso y no dos cosas, ¿cierto? Un cerebro o un sistema nervioso que tiene una gran complejidad, es el órgano más complejo de todo el cuerpo, y además esas interacciones básicas entre neuronas, circuitos, electricidad, neurotransmisores nos van a dar propiedades emergentes, es decir, propiedades que no se pueden perfectamente explicar en relación a cada uno de sus componentes individualmente, y no podríamos explicar todas las cosas complejas del cerebro solo entendiendo una neurona o entendiendo unas neuronas, ¿cierto? Sino hay que ir más allá, hay que ver las relaciones, y cada vez entre más relaciones hay, más propiedades nuevas surgen, ¿sí? Esas propiedades nuevas surgen a partir de las relaciones de sus elementos, las vamos a llamar propiedades emergentes, y básicamente la cognición, todo lo que tiene que ver con eso, ¿cierto? El pensamiento, la abstracción, etcétera, las emociones y la conducta en sí misma es una propiedad que emerge de las millones de relaciones de estos elementos tan complejos que tenemos en el sistema nervioso, ¿cierto? Y como tenemos un sistema nervioso muy complejo en el cual emergen funciones muy complejas, pues vamos a concebir que esto es un solo tema, ¿cierto? Y lo vamos a llamar neuropsicofarmacología. ¿Listo? Las dos cosas, sistema nervioso y sus propiedades emergentes. Como la tradición a veces puede más allí que la investigación, pues va a ser muy frecuente que ustedes se encuentren en la práctica en todas partes de
que todavía hay una mentalidad dualista en muchas partes de la medicina, en muchos profesionales de la medicina, ¿cierto? Viendo que las dos cosas o sintiendo que las dos cosas son distintas y adicionalmente dándole nombres que a veces sienten como incompatibles, ¿listo? Pero por lo menos la postura de la cual yo les voy a hablar es una postura en donde tenemos una relación íntima, es decir, una sola cosa de la cual emergen todos los componentes, ¿listo? Sobre todo pensando en los medicamentos, porque es que los medicamentos usualmente ustedes los van a escuchar como, por ejemplo, en psiquiatría los llaman psicotrópicos, medicamentos que cambian algún aspecto cognitivo, algún aspecto emocional, algún aspecto de la conducta. Entonces esas palabras, esas definiciones vienen históricamente dadas es por eso, por esa división, ¿cierto? Porque pensábamos que son medicamentos que cambian solo la mente y en realidad lo que me están cambiando es las interacciones básicas de sus moléculas, de sus neurotransmisores, de sus neuronas, ¿sí? Casi que no podría llamarlos, nadie los llama así, pero no podría llamarlos neuropsicotrópicos. De hecho, en el fondo todo es neurofarmacología, ¿sí? Pero pues hacemos el énfasis en psico para saber reconocer que estos medicamentos también nos están generando cambios a nivel de las cogniciones, las emociones, etc. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, ese va a ser la palabrita que voy a usar, neuropsicofármacos. En ese sentido, pues hay que darle mucha importancia a este tema. Ya saben ustedes, ya seguramente lo han escuchado en otras charlas, en otras asignaturas, a través de los psiquiatras, que pues las enfermedades neurológicas y mentales son enfermedades que tienen una alta prevalencia e incidencia. Ustedes ven aquí estas figuritas, aquí vemos cómo las enfermedades mentales tienen una alta parte, un alto porcentaje de la carga de discapacidad, ¿cierto? De la carga allí que proporcionan todas las enfermedades, ¿no? Aquí podemos hablar de otros trastornos musculoesqueléticos, la parte neurológica estaría acá, aquí otros trastornos neurológicos, ¿sí? Y muchos otros trastornos que ustedes están viendo durante todo el semestre. Entonces, si hablamos en términos de carga de la enfermedad o discapacidad, o ya específicamente, como dice, años de vida ajustados por discapacidad, tenemos que pues, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas son una alta proporción. Aquí vemos otra gráfica un poquito diferente. En el eje X tenemos la edad y cómo se van presentando los trastornos neurológicos a diferentes edades, pero relacionado a esa carga de la enfermedad, ¿no? Habrá algunas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades degenerativas o las enfermedades cerebrovasculares que proporcionan una gran proporción de esa carga. ¿Listo? Aquí de pronto están ustedes por acá y esta curvita va aumentando entre más años. Uno de los principales factores de riesgo para enfermedades neurológicas es la edad. Entonces ese es uno de los factores que hace que esto sea muy importante. Otro factor que hace que toda la psicofarmacología, la neuropsicofarmacología sea supremamente importante es la alta prevalencia de trastornos en la edad temprana. Los primeros años, aquí tenemos hasta los 20-30 años y vemos cómo se presentan diferentes trastornos, más algunos de la niñez temprana, ansiedad, que va fluctuando con la edad y cual se puede presentar toda la vida. Luego viene el trastorno obsesivo compulsivo, todos los trastornos que tienen relación con comportamientos obsesivo compulsivos, trastornos de la conducta alimentaria. Todo esto, fíjense cómo va aumentando su prevalencia en la adolescencia, en la adultez temprana, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, esquizofrenia. Igual muchos de estos trastornos siguen presentándose a cualquier edad, ¿no? Tienen un pico en su prevalencia a cierta edad, pero igual pues los podemos ver a muchas edades distintas. Entonces aquí nos damos cuenta de un aspecto aquí importante y es, ya imagínense ustedes tratando allí a esos pacientes, la variabilidad que pueden encontrar en los pacientes según la edad en cuanto a la farmacología que van a administrar.
¿Dónde buscar todo esto? ¿Dónde lo pueden mirar allí más detalladamente? Entonces tenemos la clasificación internacional de enfermedades y aquí vemos todos los trastornos que hay en psiquiatría y todos los trastornos que hay en neurología. Por ahora, fíjense que las clasificaciones están separadas, ¿no? Trastornos mentales, de la conducta, una cantidad, aproximadamente dentro de la clasificación internacional de enfermedades clasifica por ahí unas 30 categorías aquí de trastornos mentales, otras 30 categorías de trastornos neurológicos, y si ustedes entran allí y abren cada pestañita se van dando cuenta pues que todo esto está subcategorizado. Realmente hay una lista larga de trastornos, ¿no? En cada una de las dos clasificaciones, psiquiatría y neurología, la lista sobrepasa los 100 trastornos, ¿no? Son muchas las enfermedades que son producidas en cada uno de estos grupos. Lo que hace que pues, cada una de estas disciplinas sea ya de por sí bastante compleja. Esta es otra de las razones por las cuales están divididas, ¿no? Es raro, sería muy difícil que una sola persona lograra hacer las dos especialidades. Hay personas que se animan y hacen las dos especialidades, pero es poco frecuente, ¿no? Porque son demasiados trastornos y pues demasiados tratamientos, demasiados medicamentos, o sea, es demasiada información. Por el contrario, lo que está haciendo ahora la neurología o la psiquiatría es cada vez subespecializándose. Ustedes lo que encuentran es que cada vez hay más neurólogos y más psiquiatras interesados en hacer una subespecialidad y dedicarse a un aspecto específico debido a toda esta cantidad de enfermedades que hay. Los enfoques de tratamiento han cambiado también con el tiempo, ¿sí? Los enfoques de tratamiento en general en la psiquiatría, si ustedes miran, digamos, esas 30 categorías, más o menos la mitad o un poco más de ellas, la indicación primaria no es psicofarmacológica. ¿Sí? La mayoría, o sea, más de la mitad de enfermedades en psiquiatría se inicia con tratamientos no farmacológicos. ¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos? Hay muchos, ¿no? Diferentes enfoques de psicoterapia, psicoeducación, cambio de hábitos, trabajar sobre los hábitos del individuo, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que es higiene del sueño, nutrición, ejercicio, ¿no? Rehabilitación. Muchos de los trastornos se manejan en conjunto con otras disciplinas a través de procesos de rehabilitación. Entonces, quien vaya a dedicarse a psiquiatría debe estar muy consciente de que por lo menos la mitad o más de la mitad se necesita tener la mentalidad del enfoque no psicofarmacológico, ¿no? De tratar las enfermedades desde otros enfoques. Mientras que en la neurología también, pues también hay muchos tratamientos no farmacológicos, pero ahí el enfoque sobre todo está en procedimientos o en medicamentos o en tecnologías, ¿no? Principalmente está allí. También se utilizan las cosas que nombré anteriormente, se utilizan también, claro, la educación, los cambios de hábitos, ¿cierto? La rehabilitación. Algunos pocos neurólogos saben de psicoterapia, ¿sí? Entonces también se pueden utilizar esos mismos tratamientos no farmacológicos, pero la formación aquí va en otro sentido usualmente. Entonces es importante un poco ver que esa dicotomía ha permeado mucho la práctica de la medicina. ¿Listo? En otros países ya han empezado a surgir residencias combinadas. Por ejemplo, ustedes en Estados Unidos se encuentran y en otros países se encuentran residencias. Aquí no, pero en otros países sí, residencias donde se combinan las dos. Entonces una persona puede certificarse de ser neurólogo y psiquiatra. Una característica aquí de todos estos trastornos que acabamos de nombrar, muchísimos, en el sistema nervioso, es la comorbilidad. Aquí en esta grafiquita lo que muestra es que un porcentaje pequeño de los pacientes, digamos acá, trastorno depresivo mayor, un porcentaje pequeño de los pacientes tendrían solo trastorno depresivo mayor y no tendrían otros componentes, por ejemplo, de problemas de uso de sustancias o trastorno de estrés postraumático o trastornos de ansiedad generalizada.
generalizada a otros. ¿Sí? Es una gráfica aquí simplificada, pero es muy importante pensar que esto es otra cosa que apoya, que es un sistema nervioso integrado. Realmente el sufrir una enfermedad no lo cura uno de sufrir otro. ¿Sí? Y si ustedes tienen que tratar no farmacológica o farmacológicamente una enfermedad en neurología o psiquiatría, probablemente ese paciente también tenga otras y hay que prestarle atención al tratamiento de esas otras enfermedades. Una alta carga de comorbilidad en neurología y psiquiatría. Y por eso es muy frecuente que ambas especialidades estén allí en contacto derivándose pacientes. El sistema nervioso es no solo integrado y por eso una enfermedad psiquiátrica no lo cura uno de otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Sí, una enfermedad neurológica igualmente no lo cura una enfermedad mental. Entonces es muy frecuente y ese es un problema porque pues, muchas veces el psiquiatra no reconoce muchos diagnósticos neurológicos o el neurólogo no reconoce muchos diagnósticos en psiquiatría y pues no es fácil a veces que se den cuenta de esa alta comorbilidad. Por otro lado, tenemos un concepto aquí central que siempre tiene que estar en mente cuando estamos hablando de intervenciones, de tratamientos, y es el concepto de salud cerebral. No sé si ya lo hayan escuchado alguna vez. La cuestión aquí es que antiguamente solo se hablaba de salud mental, ¿no? Salud mental, pero poco a poco hemos ido reconociendo la importancia de no solo la salud de la parte cognitiva, emocional, conductual, sino de todo, ¿cierto? Cómo está la biología, cómo está el cerebro, cómo están los hábitos, el sueño, la nutrición, todo, ¿cierto? Hay muchos aspectos allí de prevención, por ejemplo, que implica que mantener un sistema nervioso sano nos va a no solo a prevenir la aparición de enfermedades, sino a hacer que las enfermedades que ya aparecieron tengan un curso mejor. ¿Sí? Una persona que se enferma de cualquier enfermedad neurológica o psiquiátrica, igual hay que estar pensando en salud cerebral porque mantener esa salud lo mejor posible le va a ayudar a que su enfermedad sea más llevable o que se le pase más pronto o que tal vez tenga un curso mucho más lento o mejor. Piensen en una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué tan rápido va a progresar una enfermedad neurodegenerativa? Tiene mucha relación a la salud de ese individuo. ¿Listo? Y aquí tenemos pues el concepto en general de la etiología, de la causa de las enfermedades. Una cosa muy importante en neuropsicofarmacología para poder intervenir los pacientes es saber, entender por qué se producen, cómo se producen las enfermedades del sistema nervioso. Y si entendemos la etiología y la fisiopatología más o menos de las enfermedades, pues podemos dirigir las intervenciones mejor y también educar y explicar las cosas a los pacientes mejor. Entre mejor las entienda yo, más fácil voy a hacer que las personas, que los pacientes, que yo mismo, mi familia, etcétera, entiendan lo que está pasando. ¿Sí? Y asimismo tenga mejor adherencia a los medicamentos, a los tratamientos, de pronto mantenga, digamos, un régimen allí con su tratamiento más juicioso, qué sé yo, ¿vale? Entonces aquí en etiología recordemos que las enfermedades del sistema nervioso, bueno, en general todas las enfermedades, pero especialmente las enfermedades del sistema nervioso están etiológicamente causadas por muchos factores. No vamos aquí a revisar en detalle, pero ustedes tienen que recordar que no es solo biológicos, ¿no? No es solo que la persona tenía una predisposición genética, tenía variantes polimórficas que lo predisponían a tener esa enfermedad porque en su familia varias personas la han tenido, sino además habrá factores psicológicos de la educación, de la crianza, de las relaciones con sus hermanos, con sus padres, con su familia, con sus amigos, con su pareja, ¿cierto? Que influyen allí en cómo maneja la enfermedad, que influyen en el estrés psicológico que esa persona está sintiendo para llevar los procesos, que influyen en la causalidad y en el proceso de la enfermedad, ¿no? Factores psicológicos que todo el tiempo están interviniendo y que influyen también en cómo va a manejar los tratamientos. Si el paciente qué creencias tiene sobre los medicamentos, sobre la psiquiatría, no confía en eso, tiene mitos, ¿no? De pronto si tiene unas creencias extrañas frente a los medicamentos que causan adicción, que causan locura, que causan no sé qué, y
entonces pues no va a tomárselos de una misma forma. Entonces la parte psicológica es muy importante entenderla. Desafortunadamente en medicina tenemos muy poca formación en psicología en general, ¿no? Pues toda una carrera. Y los psicólogos pues hacen 5 años en donde aprenden diferentes enfoques psicológicos, es decir, hay varias maneras como uno puede describir la función conductual, la función cognitiva emocional del sistema nervioso. Hay varias formas, hay varios enfoques, y en medicina muchas veces no nos damos cuenta de esa complejidad. Y pues asimismo a veces no adquirimos suficientes herramientas para manejar la parte psicológica del paciente, y cada vez nos damos cuenta de que eso es muy importante. Cada vez se encuentra uno más médicos generales, neurólogos, psiquiatras, anestesiólogos y de muchas especialidades estudiando psicoterapia. ¿Alguna vez han pensado ustedes de pronto así quiere hacer de la especialidad que usted quiere hacer, o no sé, dedicarse a la parte administrativa, educativa, o lo que quiera, pero además tener una formación en psicoterapia que le sirva no solo a ustedes sino a la relación de su familia o a las interacciones con las personas, sus pacientes? Yo conozco varios especialistas de otras, que no son neurología y psiquiatría, que han estudiado cosas en psicoterapia después. Muy interesante. Les va a ayudar al trabajo en general y sobre todo también al trabajo personal. Factores socioculturales, muy importantes. El sistema nervioso, básicamente su función principal, la función principal del sistema nervioso, pues está la supervivencia, claro, pero la supervivencia en un entorno particular, ¿cierto? En un entorno sociocultural. Básicamente la otra función importante del sistema nervioso es la interacción con nuestro entorno, ¿sí? A diferencia de otros órganos en donde uno estudia su función biológica y analiza allí qué pasa específicamente con sus interacciones físico-químicas, en el sistema nervioso no es suficiente, porque es un sistema dedicado a la interacción todo el tiempo con nuestro entorno. Y todo lo que pasa aquí afecta a nuestro entorno, y todo lo que pasa en nuestro entorno nos afecta a nosotros. Porque esa es la función del sistema nervioso, para eso está hecho, ¿sí? Entonces todo este entorno sociocultural, político, económico, va a influir en cierta medida en que se presenten más o menos enfermedades neurológicas y psiquiátricas en ciertas poblaciones, en ciertos países, ¿no? Porque la prevalencia es tan alta de ciertas enfermedades en ciertos lugares, ¿no? ¿Será que es que entonces desarrollaron allí mutaciones y tienen una mutación, una población tiene un origen allí heredado de un ancestro? De pronto, a veces pasa eso, ¿no? Pero muchas veces es cuestiones ambientales, tóxicas, infecciosas, ¿no? O económicas, políticas, socioculturales que están influyendo en la causa. Entonces, ojo acá. El hecho de que estemos utilizando medicamentos para intervenir este aspecto del sistema nervioso no quiere decir, como piensan de pronto algunas disciplinas, personas que de pronto no trabajan en medicina, piensan que el hecho de que uno utilice intervenciones biológicas es que está pensando que las enfermedades son todas de origen biológico, ¿sí? Y no, uno es consciente de que la intervención biológica no puede ser única, ¿cierto? Debe haber otras intervenciones. El paciente probablemente en algunos casos beneficiará de intervenciones psicológicas, de mejorar sus condiciones socioculturales, ambientales, si está expuesto a ciertas sustancias o ciertos microorganismos, ¿cierto? Si de pronto habrá personas que se beneficien de cambiar incluso del sitio donde viven, o de cambiar de pronto de trabajo, qué sé yo, muchas cosas, por supuesto. Las causas es una cosa diferente que se puede intervenir, ¿cierto? Y la fisiopatología, lo que está pasando en el cerebro, es otro componente que se puede intervenir, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que intervenir acá si pudiésemos solo intervenir aquí afuera? Dicen algunos, ¿cierto? Hay que cambiar ese mundo, no hay que cambiarme a mí. No, podemos intervenir multimodalmente porque las enfermedades son tremendamente graves y discapacitantes. La persona no está pudiendo de verdad hacer muchas cosas, y si necesita ayuda podemos ayudarle de muchas maneras, ¿sí? Y ahora hay que seleccionar para un paciente particular, para una persona particular, cuál es la mejor intervención, o cuál es el grupo de mejores intervenciones que necesita. Y muchas veces los especialistas ven que un paciente realmente por ahora no necesita medicamento, ¿cierto? Necesita primero un grupo de intervenciones antes de considerar el medicamento, ¿claro? Eso hace parte de la medicina, ¿listo? Entonces,
ojo de estigmatizar la misma medicina y pensar que el hecho de que usemos medicamentos quiere decir que solo estamos viendo el punto de vista biológico. Muchas veces refleja es que educativamente en medicina no recibimos suficiente educación frente a esos otros aspectos. Claro, no somos economistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, ¿cierto? Éramos todo, es maravilloso, pero no podemos serlo todo. Entonces a veces refleja es una deficiencia educativa y no una realidad conceptual. ¿Listo? Entonces, conceptualmente es muy importante entender este aspecto porque el sistema nervioso se comporta diferente a otros sistemas, ¿no? Donde de pronto uno considera a veces menos otros aspectos. En la fisiopatología del sistema nervioso, ya en particular esto que vamos a intervenir, aquí tenía que tener en cuenta que una de las primeras cosas que hacemos cuando llega un paciente con síntomas neurológicos o mentales es intentar pensar si esta enfermedad es de un origen primario o secundario. A estas palabritas que se refieren principalmente a cuando no se encuentra una sola causa muy clara, muy evidente, sino es un conjunto multifactorial de muchas cosas, pero no es claramente una sola cosa lo que está pasando, versus aquí ya hay una evidencia de algo muy claro que está sucediendo y que se puede intervenir directamente. Usualmente cuando hablamos de trastornos secundarios nos referimos a patologías ocasionadas por algo tan evidente como una infección, una enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Piensen en neurología y psiquiatría, piensen por ejemplo, no sé, en una psicosis causada por una infección, por un proceso autoinmune, por una enfermedad cerebrovascular, por un tumor, por un trauma, ¿cierto? Por una enfermedad neurodegenerativa, por algo que claramente explica la mayoría de síntomas, ¿cierto? Si aquí tenemos claramente un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, pues básicamente estamos hablando de un trastorno depresivo secundario a ese hipotiroidismo y pues primero vamos a tratar ese problema, ¿cierto? De la tiroides, antes de ir allí a intervenir de pronto otras cosas. No vaya a terminar el paciente con un tumor cerebral en psicoterapia, no, primero hay que pensar en causas secundarias y tratar de manejar esas causas secundarias y ya luego, una vez descartadas o tratadas estas causas secundarias, vamos a empezar a considerar diagnósticos primarios y se va a iniciar el tratamiento para eso. Entonces, una de las principales cosas que debe hacer en medicina general o en cualquier especialidad es empezar el proceso diagnóstico para descartar patologías, ¿cierto? Otras patologías que muchas veces en otras disciplinas, de pronto, que no estudiaron medicina, no se imaginan que muchos de estos procesos puedan ser causados por estas cosas. En la fisiopatología de todos los trastornos siempre vamos a considerar muchos aspectos. Entonces, primero, lo más difícil, cambios funcionales, ¿sí? Desafortunadamente no tenemos una tecnología ahí súper excelente, maravillosa, que poniendo el aparato en un escáner, allí en una resonancia, en un PET, en algún aparato increíble, mire toda esa cantidad de interacciones que están teniendo sus células en un momento dado y ver cómo eso está fallando y decir allí con ese aparato, no sé, viene una psicosis, ahí se ve ahí en el lóbulo tal. No existe esa tecnología, ¿cierto? No podemos ver los cambios funcionales claramente y diagnosticarlos con paraclínicos. Entonces, la mayoría de veces los cambios funcionales se diagnostican con la historia clínica, el examen neurológico, el examen mental, ¿cierto? Y ya, descartando otras enfermedades. Cambios funcionales, ¿cómo sabemos que sí existen? Cada vez se demuestran más. Existe la resonancia magnética funcional, que eso tiene baja resolución temporal y espacial, pero nos ha podido mostrar ciertas alteraciones. Existe la tomografía por emisión de positrones, el PET, que ha mostrado que hay ciertas alteraciones en ciertos grupos de pacientes, pero pues también tienen problemas de resolución espacial y temporal y no nos permite hacer diagnósticos usualmente. Existen pruebas de electricidad, electroencefalografía, potenciales evocados, magnetoencefalografía, otro tipo de tecnologías viendo la parte eléctrica del cerebro que también nos ha mostrado que sí hay alteraciones, pero afortunadamente no son tan específicas y no permiten usualmente un diagnóstico preciso en la mayoría de casos, ¿no?
Entonces utilizamos muchas de estas técnicas, a veces es para descartar cosas secundarias, una resonancia para descartar cosas secundarias, un PET para descartar cosas secundarias. Pero los cambios funcionales que hay en estas enfermedades muchas veces no se pueden evidenciar en la práctica clínica con exámenes y toca solo con la parte clínica. ¿Listo? Pero existen. Si una persona tiene un trastorno depresivo mayor, tiene un trastorno bipolar, tiene una esquizofrenia, tiene cualquier enfermedad neurológica degenerativa, cualquier tipo de enfermedad, tiene cambios funcionales en su cerebro que implican alteraciones sinápticas en la conectividad funcional, implica un montón de cosas. ¿Sí? Otra cosa es que sea muy difícil de verlo por la dinámica tan rápida y por la resolución que tenemos tan pobre, pero existe, se ha demostrado científicamente en muchos estudios en donde han evidenciado alteraciones funcionales. El día que la medicina logre tener esa tecnología que identifique todo eso tan pequeño, pues probablemente va a ser mucho más claro para todo el mundo la fisiopatología y el componente biológico de la enfermedad. Casi siempre todas estas enfermedades afectan la neurotransmisión, ¿no? Recordemos neurotransmisores de molécula pequeña y neurotransmisores de molécula grande. Se afectan procesos de neurotransmisión y vamos a hablar de alteraciones en los diferentes neurotransmisores, dopamina, serotonina, glutamato, etc. Entonces vamos a ver que esta es una de las muchas cosas que pasan. No quiere decir que todo tenga que ver con neurotransmisores. El sistema nervioso utiliza muchas moléculas, las neuronas para comunicarse, y además utilizan corrientes eléctricas. Entonces está toda la electricidad para comunicación, neurotransmisores y otras moléculas, incluso hay interacciones mecánicas, ¿no? Entonces realmente no todo es neurotransmisor, pero como aquí es donde principalmente encontramos muchos medicamentos, pues le damos un énfasis mayor. No es porque solo sea eso. Cada vez afortunadamente la medicina está desarrollando más tecnologías, entonces estamos teniendo intervenciones, por ejemplo, con terapia magnética, ¿sí? Estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, que está mostrando efectividad para algunas cosas. Está la terapia electroconvulsiva, corrientes eléctricas que se pasan allí para mejorar algunos síntomas en algunos casos particulares, ¿vale? Cada vez se desarrolla mejor la neurocirugía. Hay cada vez más neurocirugías para enfermedades muy graves resistentes a los tratamientos, a otros tratamientos en neurología y en psiquiatría. Ya en muchos lugares se está haciendo neurocirugía para casos muy graves, muy severos de trastorno obsesivo compulsivo, incluso de depresión, casos que no han mejorado después de varios años con otros tratamientos. Entonces hay muchos otros procesos que están ocurriendo, pero le damos un énfasis en la fisiopatología a los neurotransmisores. Muchas de estas enfermedades presentan alteraciones inflamatorias o inmunes o neuroendocrinas, que es otro aspecto a considerar. Cada vez se está pensando más en desarrollar, y ya hay algunas moléculas desarrolladas en este sentido, ¿no? Para intervenir, detener, modular todos los procesos inflamatorios, autoinmunes o neuroendocrinos que afectan las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Otro aspecto, la regulación génica, ¿sí? Entonces, muchos de estos medicamentos que estamos usando, o muchas intervenciones, la misma psicoterapia, las mismas intervenciones eléctricas, en el fondo estamos allí intentando modular esa expresión génica alterada. Decimos que uno de los componentes de la fisiopatología es el componente biológico. En ese componente biológico hay cambios en la expresión de proteínas de muchas de estas células, ¿cierto? Y hay algunos cambios que se consideran patológicos y que se pueden mejorar a través de medicamentos afectando la regulación génica. En el futuro probablemente habrá tratamientos génicos más específicos, más especializados para afectar procesos mucho más detallados, ¿no? Eso va a ir mejorando y es probable que en un futuro también podamos tener tratamientos génicos para enfermedades mentales, por ejemplo. Cambios en la regulación circadiana, uno de los aspectos fundamentales del sistema nervioso, bueno, de todos los órganos, de todos los sistemas del cuerpo. No sé si ustedes han estudiado la cronobiología, todo lo que tiene que ver con la regulación de los ciclos circadianos. Cada vez nos damos cuenta más cómo hay una relación bidireccional entre cómo manejamos nuestros ciclos circadianos y la aparición de enfermedades
o cómo la aparición de enfermedades nos afecta a nuestro ciclo circadiano, ¿no? Las dos cosas. Y asimismo las intervenciones, ¿no? Parte de los hábitos tienen que ver con eso, con mejorar los horarios de levantarse, de acostarse, de alimentarse, para intentar también ayudar a regular estos ciclos circadianos. Entonces en muchas enfermedades se ve afectación en la regulación de estos ciclos. Eso es toda una área de investigación ahí muy interesante. Y finalmente cambios micro y macroestructurales. En algunas patologías, por ejemplo, entre más severa sea una esquizofrenia más severa o una enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto? O una patología secundaria, pues los cambios macroestructurales que vamos a detectar pues son más evidentes. Pero incluso los cambios microestructurales a veces se pueden detectar en estudios post-mortem, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad y después de muchos años de sufrirse, ya se han hecho estudios de patología, se ven que se presentan cambios en la mielina, en la densidad de espinas dendríticas, en la cantidad de número de neuronas, qué sé yo, en muchos aspectos allí de la biología, dependiendo de la enfermedad. Es decir, desafortunadamente in vivo detectar estos cambios microestructurales es muy difícil. Ojalá uno pudiera ver allí las espinas dendríticas de los pacientes en el hipocampo a ver como si se le están afectando o no, pero no es posible verlo. Entonces, por eso, pues, todavía muchas de estas cosas no las podemos detectar a nivel microscópico in vivo y tocar post-mortem. Tampoco podemos tomar aquí fácilmente una biopsia, ¿no? Dicen, vamos a ver si tiene una ansiedad con una biopsia allí de la amígdala, pues no se puede ver, ¿no? Entonces, no podemos muchas de estas alteraciones detectarlas y estudiarlas en vivo, y por eso hay que hacerlos en modelos animales, generar modelos animales de las patologías para intentar allí saber qué puede estar sucediendo. Muchos modelos animales han sido muy útiles, mostrándonos los cambios que probablemente está sufriendo también el ser humano. ¿Por qué sabemos que probablemente es así? Porque hay evidencias y investigación que muestran que sí, que están sucediendo aparentemente algunos de esos cambios, o los tratamientos que le funcionan a los animales, a los modelos, también le funcionan a los humanos. Probablemente está ocurriendo lo mismo, ¿sí? Pero también es natural que cada especie sea distinta y que haya cambios a nivel de otros modelos que no surjan en los humanos. Entonces a veces se consigue un buen tratamiento en modelos animales que no funcionan en humanos, ¿sí? O viceversa. Entonces ojo con eso, porque pues mucha de la literatura que hay sobre estos temas proviene de modelos animales, y de pronto dicen, no, es que ahí los modelos animales mostraron que hay pérdida neuronal o que hay neurogénesis. Bueno, y en humanos no, en humanos no sabemos también. Okay. Entonces hay muchos de los procesos acá que no conocemos bien cómo está sucediendo en nuestra especie. ¿Listo? Entonces la fisiopatología de todas estas alteraciones probablemente ustedes ya la han estudiado en otras asignaturas, la van a seguir estudiando cada vez que profundicen en neurología y en psiquiatría. Es muy compleja a veces, pero casi siempre involucra todos estos aspectos en la mayoría de veces, ¿no? De algunas enfermedades se sabe más, de algunas enfermedades se sabe menos, pero hay que siempre tener en cuenta con esta fisiopatología y estos tratamientos lo que les dije ahorita. Y es que, claro, un lío grave acá es que todo esto está cambiando con la edad, ¿no? ¿Cómo es esa fisiopatología acá? ¿Cómo es esa expresión de síntomas? ¿Qué tratamiento necesita este paciente aquí versus acá, versus aquí, versus acá, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa dinámica que va cambiando no solo con la edad, sino además con las interacciones que esa persona está teniendo con su entorno todo el tiempo en diferentes contextos, ¿no? Durante toda su vida. Entonces, de pronto un tratamiento que le funcionaba farmacológico de niño y ahora más grandecito ya no le funciona. ¿Por qué? Cambió el contexto, cambió el medio, ¿sí? Ya no está viviendo en el mismo lugar, o sea, ha cambiado un montón de factores o solo por la cuestión de la edad. Entonces, todo esto hay que reevaluarlo constantemente porque está incidiendo. El sistema nervioso es así. Bueno, de hecho todo el cuerpo, porque en el sistema nervioso es donde más claramente vemos cómo estos factores influencian no solo la fisiopatología, sino los tratamientos. ¿Listo? En esos cambios funcionales, ustedes se van a encontrar muchas veces esto, resonancias magnéticas funcionales, ¿sí?
que muestran, digamos, aumento o disminución de la actividad. Aquí también lo podemos hacer, tomar en farmacología, podríamos, hay mucha investigación que está haciendo, bueno, ¿qué pasa si la persona tiene tal? Le tomamos la imagen, administramos un medicamento y ahora vemos aquí en el cerebro que ha cambiado. ¿Sí? Ese es un experimento que se puede hacer fácilmente, ¿vale? Pero recuerden que, primero, dos cosas. Uno, que estas imágenes funcionales, esta resonancia magnética funcional, es una foto en el tiempo muy breve y de baja resolución. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo les tomo una foto a ustedes ahí quietos, pero con una cámara malita, baja resolución, pixelada. No veo bien ahí nada de lo que realmente está pasando en las neuronas. Ahí digo así, ahí la asistencia se ve como que vinieron la mitad, pero no se ve muy bien. ¿Sí? Entonces, pues eso es esto. Adicionalmente, otro problema, y lo mismo lo tienen las fotos, es que usted puede editarlas. ¿Sí? Le puede mostrar más o menos. Esto también. Esto son imágenes estadísticas. Yo estadísticamente tengo que poner un umbral para ver esta actividad funcional. Si yo bajo el umbral estadístico con el cual quiero ver estas imágenes, pues voy a ver un área más grande. Si cambio el umbral estadístico, voy a ver. Entonces, en el fondo, ojo allí cuando tenemos todas las imágenes funcionales, pues que nos están mostrando unas imágenes muy borrositas, estadísticas que se pueden interpretar de diferentes formas según la matemática que se haya aplicado, según el software que se haya hecho. ¿Listo? Entonces, ojo allí porque es fácil que uno se deslumbre allí con esto, ¿sí? Cuando es apenas una evidencia más estadística de que están ocurriendo procesos funcionales en este caso. ¿Sí? Es una evidencia más, no es la prueba, porque tiene muchas limitaciones. Ojo. ¿Listo? Entonces, pero es claro que muchos de estos estudios sí muestran a través de resonancia funcional y electroencefalografía o modelos animales que hay cambios funcionales en estos pacientes. Por otro lado, dijimos entonces que todo lo que tenía que ver con neurotransmisores era clave aquí. Entonces, en neurotransmisión química, seguramente este semestre ya lo volvieron a repasar, aquí no voy a profundizar, pero recordemos rápidamente que viene el potencial de acción, ¿cierto? El botón sináptico, esta parte eléctrica se relaciona con esta parte química que ocurre acá, gracias a canales de calcio, entra el calcio y esos neurotransmisores que se estaban sintetizando aquí en el botón sináptico y fueron almacenados en una vesícula, ¿cierto? Ese calcio hace que esas vesículas se fusionen a la membrana y se libere el neurotransmisor a la sinapsis. Y esa liberación de neurotransmisores a la sinapsis pues va a suceder muchas cosas. Se puede degradar, lo pueden captar las células gliales o pueden unirse a receptores o canales específicos post o presinápticos. Aquí no están pintados los presinápticos, pero podrían unirse a canales post o presinápticos y también incluso se ha evidenciado que puede haber neurotransmisores o moléculas que producen una señalización retrógrada. ¿Sí? Entonces estas dos células, una neurona presináptica y una neurona postsináptica, están interactuando principalmente a través de moléculas químicas, ¿cierto? Se están comunicando y es aquí en este lugar en donde los medicamentos principalmente actúan, ¿no? Principalmente, no exclusivamente, en alguno de esos procesos, afectando allí los potenciales de acción, o afectando la síntesis o el metabolismo del neurotransmisor, o el almacenamiento o la liberación, ¿cierto? O afectando de pronto la degradación, o afectando la interacción con los receptores, qué sé yo, muchos sitios en donde esos medicamentos pueden actuar. Recordemos lo que les nombré ahorita, que ya eso lo deben tener supuestamente clarísimo a estas alturas. Los neurotransmisores se dividen en dos grupos grandes, todos los de molécula pequeña y los de molécula grande, ¿cierto? Los de molécula pequeña tenemos los típicos, los que todo el mundo reconoce, ¿se acuerda? Acetilcolina, los aminoácidos, el glutamato, el aspartato, el GABA, la glicina, los más importantes, glutamato y GABA, las purinas, el ATP, las aminas en general, aminas biógenas, el principal grupo son las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿cierto? Pero hay otras aminas como la serotonina y la histamina, muy importantes, y el gran grupo de los péptidos. Es un grupo gigante de todos los péptidos. Hay más, en total, de todas estas moléculas hay más de 100 neurotransmisores, ¿cierto? Y la gran mayoría de ellos son neuropéptidos. Y el sistema
sistema nervioso, muchas de estas neuronas contienen neuropéptidos. De hecho, la mayoría de neuronas contienen neuropéptidos, es algo que se debe descubrir. Y muchas de sus interacciones ocurren simultáneamente con un neurotransmisor de molécula pequeña y con un neurotransmisor de molécula grande. Simultáneamente. La neurona libera los dos. Por ejemplo, glutamato más un neuropéptido. Entonces hay que tener en mente todas estas moléculas. Aquí les ayudo un poquito a tener en mente esas sinapsis. Este cerebrito es un cerebrito de un roedor, ¿sí? En este cerebrito de un roedor intentaron allí visualizar las sinapsis o las neuronas de cierto tipo, y entonces aquí tenemos digamos que todas las neuronas corticales, neuronas del bulbo olfatorio estarían aquí adelante en el roedor. Entonces allí uno podría imaginarse que los medicamentos van a intervenir allí en esas miles y millones de neuronas y sinapsis. Aquí están principalmente en azul señalando las neuronas del principal neurotransmisor. ¿Qué es? ¿Cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso? Glutamato, muy bien, ¿cierto? Y en rojito por allí, neuronas GABAérgicas, que son mucha menor proporción. Es el segundo neurotransmisor más importante. Entonces aquí, si le quitamos aquí ese rojito, a ver, es que ahí no se ve muy bien, aquí sí se ve ahí. No aparece, ahí aparece, ¿sí? Neuronas rojitas. En la profundidad del cerebro hay una mayor densidad de neuronas GABAérgicas, ¿vale? Entonces, en la corteza cerebral, los dos neurotransmisores más importantes que funcionan para todo, para pensar, sentir, moverse, percepción, etc. Todas las funciones del sistema nervioso dependen de glutamato y GABA y de su interacción. ¿Listo? En la corteza hay una mayor cantidad de células y de sinapsis glutamatérgicas, digamos un 70% de sinapsis son glutamatérgicas, ¿vale? Un 20% son GABAérgicas, y en eso se da todo. Todas las interacciones. ¿Listo? Esa es la base de la neurología de psiquiatría, la interacción entre GABA y glutamato. Básicamente es lo que estamos afectando. Si una persona se enferma y tiene síntomas, probablemente en alguna parte de su cerebro haya alguna afectación en la interacción entre GABA y glutamato o en la regulación entre GABA y glutamato. Por otro lado, están toda la otra serie de neurotransmisores de molécula pequeña y grande, ¿sí? Los de molécula pequeña que se producen aquí en el tallo cerebral y en el hipotálamo. Aquí los vemos, los principales: la acetilcolina, serotonina, histamina, dopamina, noradrenalina. La mayoría de estos neurotransmisores se produce, es decir, las neuronas que producen ese neurotransmisor están acá, ¿sí? Pero tienen algunas membranitas acá, y sus axones largos, delgados, amielínicos o muy poco mielinizados, van a distribuirse por todo el sistema nervioso, modulando al GABA y al glutamato. Entonces, la función de estos neurotransmisores de acá son neurotransmisores moduladores de la función central. Muchos medicamentos van a intervenir estas sustancias, ¿cierto? Sustancias moduladoras de lo que está pasando entre GABA y glutamato. Digamos, un medicamento que afecta directamente GABA y glutamato es más delicado, porque es que todo el sistema nervioso depende de ello y no estamos interviniendo solamente ahí una pequeña alteración. Por eso la mayoría, por ejemplo, de anestésicos generales están dirigidos a GABA o a glutamato, ¿sí? Porque esos son como los principales neurotransmisores, mientras que muchos otros medicamentos apenas los damos para modular esta función, ¿vale? Aunque la neurona está acá, y aquí están sus genes produciendo las proteínas y enzimas necesarias, ¿cierto? Esas enzimas son transportadas hasta el botón sináptico, y en el botón sináptico usualmente es el sitio en donde se sintetiza el neurotransmisor y se libera, ¿sí? Claro, aquí también hay pequeñas ramificaciones, entonces las neuronas también son capaces de liberar parte de sus neurotransmisores ahí mismo en el tallo cerebral o en el hipotálamo, ¿no? Lo hacen por todo el sistema nervioso. Básicamente, estas flechas no dan cuenta de las grandes proyecciones que tienen estas células. Realmente son mucho más diversas. Y vamos a nombrar algunas de ellas que seguro ustedes ya vieron en detalle en sus cursos de neuroanatomía y
cortical. No, esta es una neurona del estriado, pero podría ser también una neurona cortical, ¿no? Esta es una neurona del estriado en particular. Pero ¿qué quiero resaltar con esta neurona? Fíjense que esta neurona del estriado es una neurona GABAérgica, es decir, sintetiza GABA y el GABA lo libera ya en su botón sináptico, pero asimismo, aunque es GABAérgica, esa neurona estando enérgica o estando en la corteza donde esté, va a recibir muchos neurotransmisores diferentes, ¿no? En este caso particular de esta neurona espinosa del estriado va a recibir dopamina aquí en una espina dendrítica, va a recibir glutamato aquí desde la corteza o del tálamo, ¿cierto? En sus espinas allí dendríticas, o en otra parte de la dendrita puede recibir glutamato, ¿cierto? En otra parte puede recibir acetilcolina, en otra parte puede recibir GABA. Entonces esta neurona está haciendo realmente muchas cosas, es GABAérgica. La principal comunicación en este caso está dada por el glutamato de la corteza, pero asimismo tiene muchos neurotransmisores que la están modulando. Entonces, ¿en dónde vamos a intervenir nosotros cuando damos un medicamento? Pues aquí, en estos procesos, ¿no? Dependiendo si es dopamina, si es por glutamato, si es por acetilcolina, por GABA. Estamos tratando de intervenir aquí en un proceso que es extremadamente complejo, por eso allí muchas veces no es tan fácil predecir los resultados, porque cada neurona está recibiendo mucha información distinta. ¿Listo? Pero entonces esto es clave, imaginárselo, ¿no? Cada vez que ustedes ven allí todas estas neuronas que les mostré ahorita, cada una de ellas, espinas dendríticas que reciben sinapsis, imagínense un cerebro humano, ¿no? Con muchos neurotransmisores al tiempo, y nosotros tratando de modular un poquito esa función. Eso es lo que hacemos, no estamos intentando bloquear todo el neurotransmisor o poner, usualmente hacer una reposición del neurotransmisor, ¿no? Sino es modular, usualmente en la mayoría de casos modular un poquito esas interacciones. Otro aspecto allí de la fisiopatología y de la farmacodinamia de todos estos medicamentos es recordar los canales y receptores. Recordemos que hay canales que son voltaje dependientes, muchos medicamentos nos van a modular los canales voltaje dependientes de sodio, de calcio, de potasio, de cloro, canales voltaje dependientes, vamos a regular allí las conductancias allí que pasan por esos canales, o vamos a modular canales ligando dependientes. ¿Sí? Entonces tenemos canales voltaje dependientes, canales ligando dependientes que estamos modulando con estos medicamentos. Los ligandos dependientes usualmente nos imaginamos un ligando extracelular, pero también hay ligandos intracelulares. ¿Sí? Eso es importante sobre los canales y sobre los receptores, y es que los medicamentos usualmente en neurología y en psiquiatría no solo tienen la capacidad a través de unirse al canal, sino muchas veces se unen, como ya lo han visto en otras clases este semestre, a receptores de tipo metabotrópico, ¿no? Receptores de tipo metabotrópico que actúan a través de las subunidades de proteínas G, y las diferentes subunidades se disocian para ir a modular canales por un lado o a modular procesos intracelulares por otro lado, ¿no? Pero muchas veces los canales directamente los estamos modulando a través de un medicamento que actúa a través de proteínas G. ¿Sí? Pues uno a veces se imagina que usa este medicamento y que solo afecta según los mensajes, no necesariamente. Aquí está inmediatamente modulando canales de membrana y inmediatamente está modulando la propagación de corrientes eléctricas en el cerebro del paciente. Y eso ocurre a veces en cuestión de minutos, a veces horas. ¿Sí? Ya empiezan a ejercer efecto los medicamentos gracias a esta modulación rápida de canales. El paciente puede tener un efecto adverso prontamente debido a esto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces recordar eso, que seguramente ya lo han visto en mil veces. En el fondo, todo proceso químico me va a afectar, todo proceso farmacológico, todo proceso químico me va a afectar la parte eléctrica. ¿Sí o no? Porque estamos hablando de neuronas. Todo proceso químico me va a afectar de alguna forma la parte eléctrica. La parte eléctrica a través de los potenciales de acción, pero principalmente la parte eléctrica a través de potenciales sinápticos, potenciales postsinápticos. Recordemos que hay potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios, y además hay potenciales sinápticos rápidos y lentos. Esto de pronto, si de pronto no lo recuerdan, los potenciales sinápticos que están ocurriendo en la sinapsis, en la neurona postsináptica, rápidos y lentos. En este caso, un receptor
metabotrópico, un medicamento que actúa a través de proteínas que tiende sobre todo a cambiarme los potenciales cuales, ¿sí? Casi siempre, muchas veces los medicamentos están afectando levemente los potenciales posinápticos lentos, en mayor o menor medida, ¿no? Aquí hay un ejemplo, podría ser mucho más, podría ser un poco menos, aumentando la excitabilidad de la membrana, disminuyendo la excitabilidad, porque igual esto se tiene que sumar en una neurona para producir un potencial de acción. Otros medicamentos de pronto me afectan estos potenciales posinápticos rápidos y tienen efectos pronto, ¿sí? Pero al final, toda sustancia química me va a afectar la electricidad. Lo mismo al revés, si un paciente va a terapia electroconvulsiva, pues obviamente estamos cambiando también la forma como están liberando las moléculas, ¿sí? Porque esto es un solo órgano, esto es una sola función, las dos cosas están relacionadas. Entonces, y al final lo que hemos ido aprendiendo es que toda intervención, si ustedes piensan en psicoterapia, en el fondo, también, claro, estará afectando de alguna forma, de pronto más leve, qué sé yo, o más rápido, no sé, dependiendo de lo que se esté haciendo, está afectando en el fondo también moléculas, está afectando procesos eléctricos, por supuesto, y eso se ha ido demostrando también en la investigación. ¿Sí? Toda intervención, de hecho acá, el hecho de estar interactuando ya, eso cambia ligeramente estas cosas, ¿no? Y esos potenciales, ¿para qué cambian? ¿Para qué se dan? Pues en el fondo recordemos que los neurotransmisores, principalmente los que actúan a través de receptores metabotrópicos, pero también los receptores ionotrópicos pueden generar la entrada de calcio y el calcio va a actuar como un mensajero adicional, ¿no? Entonces tenemos aquí una gráfica que nos muestra en días, ¿cierto? Que una cosa es lo que ocurre inicialmente, donde se une el neurotransmisor, que es el primer mensajero, y otra cosa es lo que va pasando poco a poco, ¿no? Activación de canales, la regulación de esos canales, se produce un segundo mensajero, lo que les acabo de nombrar. Pero luego, en la neurotransmisión normal o en la farmacología, vamos a activar nuevas moléculas intracelulares que van a generar nuevos procesos y van a regular la genética, ¿cierto? La expresión genética, y eso va a ocurrir en el transcurso de días completos, ¿sí? Días completos activando, aumentando, disminuyendo la activación de genes tempranos y tardíos o efectos a largo plazo, ¿sí? O sea que en el fondo muchos medicamentos, su efecto se da gracias a lo que está sucediendo a nivel de la expresión genética de días después, ¿sí? Habrá unos efectos tempranos, intermedios y tardíos. Hasta allá estamos llegando, ¿no? Entonces cuando uno de pronto ustedes explican cómo funciona un medicamento, si uno se queda solo, no, aumenta la dopamina, la serotonina, disminuye, pero queda como que se queda acá, en la primera parte, ¿sí? No se da cuenta que, claro, ¿y por qué la persona después de varios años de usar, varios meses de usar, empezó a tener otras cosas que no? Como varios días de usarla, de pronto empezó a tener los efectos terapéuticos. De pronto al principio no se vio ningún efecto terapéutico y solo después de varios días o semanas empezaron a ver los efectos terapéuticos. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues están los efectos que ocurren posteriormente después de que hay toda esa señalización intracelular. Y eso implica cambios estructurales y funcionales de las neuronas. Si hay activación de genes, etcétera, si hay nueva expresión de proteínas, pues de pronto estamos induciendo que haya más sinapsis, menos sinapsis, ¿sí? Qué sé yo, más conectividad, ¿sí? Y eso sea suficiente para manejar la enfermedad. A veces sí, muchas veces no, ¿sí? Muchas veces se necesitan otras intervenciones no farmacológicas, como les he dicho, ¿vale? Entonces, muy importante tener siempre en mente que esto que seguramente ya han visto ustedes está ocurriendo con la mayoría de medicamentos. Aquí, un factor adicional que no se me olvide, todo esto ocurre de una forma muy individual. La expresión de cada quien, cómo cada quien, según su entorno, según su nutrición, según sus genes, según su vida, cómo está expresando, activando, reprimiendo sus genes. Por eso es que aquí encontramos una gran variabilidad en la respuesta. Uno quisiera que, como los anestésicos, que eso, no hay quien se pueda resistir a eso y todo el mundo queda dormido, o sea, que tuviera una efectividad supremamente gigante, ¿no? Pero no es así.
mayoría de veces los medicamentos tienen efectividades intermedias. ¿Por qué? Por la gran variabilidad que tenemos entre las enfermedades, entre los pacientes, son unos factores individuales muy importantes. La neuropsicofarmacología en particular, entonces, tiene una larga historia. Ya por ahí habrán escuchado ustedes cuando vieron epilepsia o cuando vieron otros temas, como muchos medicamentos empezaron a aparecer ya en el siglo XIX o incluso mucho antes, ¿sí? Empezaron a aparecer sustancias que la gente notaba que cambiaba la conducta, que cambiaba o mejoraba las enfermedades. El problema de muchas de las sustancias que se desarrollaron antiguamente es que tenían un perfil muy farmacológico un poco malo, ¿cierto? Un índice terapéutico estrecho, un perfil estrecho que no permitía fácilmente manejar la sustancia y producía fácilmente efectos secundarios. Y poco a poco se empezaron a desarrollar medicamentos cada vez con un perfil farmacológico mayor, sobre todo a partir de 1950 en adelante, porque empezaron a aparecer cada vez más moléculas y la psicofarmacología o la neuropsicofarmacología empezó a desarrollarse rápidamente, ¿sí? Lo cual hizo históricamente que en la primera mitad del siglo pasado se considerara que el sistema nervioso era pura electricidad, eso era solo vibraciones eléctricas. A partir de esto, ya la gente empezó a pensar, no, el sistema nervioso es pura química, todo lo que tenemos allí es solo química y lo podemos manipular farmacológicamente. ¿Sí? Actualmente, ya en el siglo XXI, estamos entendiendo que es la interacción entre las dos cosas y puede haber intervenciones químicas, eléctricas y puede haber intervenciones de muchos tipos que van a afectar esas relaciones entre estas sustancias. ¿Vale? Ahí tenemos unos ejemplos, sales de litio que se utilizaban inicialmente para gota y se vio que tenían efectos en el sistema nervioso. La clorpromacina, que se empezó a usar para anestesia, pero empezó a verse que tenía efectos en la conducta. La ipronacida, que se utilizaba para la tuberculosis, se le dieron también propiedades en las emociones, reserpina. Entonces, aquí estamos viendo algo bien interesante y es que gran parte de la psicofarmacología se desarrolló por serendipia. Se encontraba que una molécula parecía que daba algún efecto y se empezó a usar, se empezó a estudiar en ese nuevo efecto farmacológico, ¿sí? Funcionó, ¿cierto? Y solo fue muchos años después de investigación que hemos empezado a entender cómo es que funciona. Lo ideal sería lo contrario, lo ideal sería que uno primero desarrollara la molécula y eso ya está empezando a pasar. Se están diseñando medicamentos, ¿cierto? Se diseña la molécula según lo que yo estoy buscando químicamente, cómo debe ser la molécula, ¿cierto? Y así mismo pruebe entonces qué efectos tiene y descubra tratamientos nuevos para enfermedades. Eso ya está empezando a pasar hace un tiempo. Pero antiguamente la mayoría de medicamentos de los cuales vamos a escuchar se descubrieron así, ¿sí? Y poco a poco es que hemos ido entendiendo cómo funciona y qué hacen en el cuerpo, cuál es la farmacodinámica y cuál es la farmacocinética, ¿cierto? ¿Qué le hace el cuerpo a esas sustancias? Adicionalmente, como es tan complejo, de muchos medicamentos no se sabe tanto. Normal, se sabe que funciona. Se han hecho estudios controlados y nos damos cuenta que funciona. ¿Sí? La epidemiología clínica ha avanzado y ha podido entender que al comparar con placebo, comparar con otros medicamentos, con otras intervenciones, efectivamente funciona. ¿Por qué? Todavía no se sabe en muchos casos que funciona. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso, aunque no sepamos bien cómo funciona una sustancia, tenemos que tener en cuenta que sí conocemos su efectividad, su eficacia, de pronto otros datos, sus efectos secundarios, etc. ¿Listo? Entonces, pues la historia de la farmacología es así, pero pues cada vez entendemos mejor los procesos. Y aquí viene algo muy importante, que quiero que les quede muy claro, supremamente importante, que quiero que les quede muy claro. Y es lo que está pasando ahorita con la nomenclatura. Estaba haciendo mucho frío esta mañana, porque ya el salón se calentó. Ya el calor ya está cobrando víctimas, por ahí. Bueno, de pronto no es el calor, ¿no? El trasnocho. Están estudiando mucho. Trasnocho. De pronto alguna serie.
algo, ¿no? Pasó anoche. Ojo con esto. ¿Cuál es la nomenclatura clásica de muchos de estos fármacos? Usualmente lo que ustedes todavía van a escuchar y por unos años, probablemente mientras que todo el mundo hace conciencia y mientras que se establece la nueva nomenclatura, van a escuchar es esto: antidepresivos, ansiolíticos, moduladores, antipsicóticos, ¿sí? En psiquiatría, en neurología también, en neurología van a escuchar antiepilépticos, antimigrañosos, etc., ¿no? Medicamentos que parecieran tener ahí como un efecto muy específico para alguna enfermedad, ¿sí? Como muy claro. Y ese nombre está dado porque esos medicamentos se desarrollaron inicialmente para ese grupo de patologías. ¿Sí? Inicialmente se vio que ese medicamento tenía efectos antidepresivos y entonces quedó ahí metido entre los medicamentos antidepresivos. Y pues desafortunadamente en medicina la tradición y la costumbre y también las dificultades de nosotros los humanos de cambiar, ¿no? Parece fácil cambiar, pero no es tanto. Cambiar la manera como nos expresamos y las palabras que usamos, pues nos cuesta mucho trabajo cambiar estos nombres, ¿sí? Entonces los van a seguir escuchando por un tiempo, pero esto está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque primero, un antidepresivo pues no solo tiene efectos para trastornos depresivos, sino también se utiliza para trastornos de ansiedad, se utiliza para trastornos de estrés, relacionados al estrés postraumático también, se utiliza a veces para trastornos de conducta alimentaria o trastornos obsesivo compulsivo. Se puede utilizar a veces incluso para modular un poquito los síntomas en otra cantidad de patologías, ¿vale? Entonces tiene un efecto en diferentes lugares del sistema nervioso y sirve para diferentes enfermedades, por ejemplo dolor, pues puede funcionar con un efecto analgésico, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tiene eso? Y eso ocurre con todas las sustancias. Aquí, por ejemplo, los ansiolíticos, ¿cierto? No solo sirven para ansiedad, se utilizan para abstinencia de medicamentos, de drogas como el alcohol, para insomnio, para una cantidad de otras cosas, ¿cierto? Muchos considerados ansiolíticos como las benzodiazepinas seguramente los vieron en epilepsia. Entonces utilizamos allí con muchas indicaciones, lo mismo le pasa a los otros. Entonces, ¿cuál problema hay con eso? Y es que es confuso. Primero es confuso para nosotros, para aprenderlos, es confuso para la interacción entre especialistas, ¿cierto? Que el paciente viene con una patología y le informo al otro especialista que le estoy dando un antidepresivo, cuando pues el efecto que estoy usando es ansiolítico o es antipsicótico, ¿sí? Le inicié el antidepresivo, entonces tiene un efecto en la comunicación a veces que es confuso y que dificulta la aprendizaje. Eso ocurre. Bueno, eso habla uno con los neurólogos y psiquiatras y dicen que bueno, eso no es tan grave, finalmente uno se acostumbra a nombrar las cosas y pues ya es cuestión de saberlo, aprender que se dice así y listo, ¿cierto? Que se dice psicotrópico, listo, el hecho de que ustedes lo aprendan, ya con eso es suficiente. Entonces, pues digamos que las personas en el gremio se adaptan a esa terminología y no les parece grave. Pero tiene un efecto más grave y es a nivel de los pacientes, ¿sí? Que el paciente tiene un diagnóstico, le estoy diciendo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y le formulo un antidepresivo. ¿Cómo así? Pero si yo no venía con problemas, ¿sí? No entiendo. No, es que este medicamento igual le va a gastarse unos minutos explicando por qué el medicamento se llama así y no debe llamarse así. O sencillamente no se explica, el paciente pues no lo entiende y dice no, yo no voy a tomar eso porque ese no sabía lo que tenía yo, porque me formuló otro medicamento que decía que es antipsicótico, piensa que estoy loco, pero, ¿sí? Entonces tiene un problema grave allí a nivel de los pacientes, que ellos sí no se aprenden esto, no tienen la posibilidad de entender esas nomenclaturas médicas y pues fácilmente se disminuye la adherencia, ¿cierto? O se pueden usar más los medicamentos. Entonces ese es uno de los principales problemas graves. Otro problema que tiene utilizar esta nomenclatura es que nos dificulta la comprensión de lo que está pasando a nivel biológico. Uno se acostumbra a llamar a los medicamentos de esta manera y no a través de sus mecanismos de acción, pues se le olvida, ¿no? Que en el grupo de antidepresivos hay sustancias con diferentes mecanismos de acción, en el grupo de ansiolíticos hay sustancias con diferentes mecanismos de acción y así sucesivamente. Entonces, como el resto de la medicina en general, se va
a preferir en neurología y en psiquiatría cada vez más disminuir, se está haciendo presión, muchas organizaciones propusieron una nueva nomenclatura para poder en el futuro hablar de mecanismos de acción, de sustancias químicas, hablar de una nomenclatura más biomédica, que es más difícil, pero no tiene tantos de estos problemas, ¿no? La van a encontrar, pueden buscar como nomenclatura basada en neurociencia. Entonces, muchas organizaciones en neuropsicofarmacología, en psicofarmacología, internacionales y de varios países, ya llegaron al consenso, empezaron a reunirse desde el 2008, más o menos en el 2014 empezaron a sacar los primeros borradores allí de esto, ¿cierto? En el 2000, de ahí en adelante empezaron a tener consensos, a sacar documentos, no ha salido tanta información, pero ya afortunadamente el consenso es claro y los libros especializados de psiquiatría, por lo menos, la psiquiatría de Kaplan, la psiquiatría de Kasman, los libros especializados de psiquiatría ya están usando la nueva nomenclatura. ¿Sí? Por eso en psicofarmacología y en neuropsicofarmacología siempre vale la pena utilizar libros y documentos más recientes. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a las inteligencias artificiales, pues ellos no hacen esa diferencia, usan lo que más les sale, entonces pues no tienen eso, a menos de que no la presionen y me diga, pero, ¿no? Y dice una vez, sí, reconoce que hay cosas más recientes, ¿no? Porque está alimentada principalmente con información más anterior, ¿sí? En cuanto a esta nomenclatura me refiero. Entonces también pueden encontrar en las inteligencias artificiales si las presionan un poquito al respecto. Y en libros más recientes. Los libros de farmacología en general se tardan un tiempo, quedan los farmacólogos así como mirando un poco a ver qué pasa y se demoran un poco y ya se espera que los libros de farmacología en general empiecen a usar las nuevas nomenclaturas prontamente. Pero los libros especializados, y cuando ustedes se gradúen y cuando ustedes se especialicen, ya seguramente la gran mayoría de libros van a utilizar esta nomenclatura. Entonces en esta nomenclatura tenemos dos cosas fundamentales. Uno, los modos de acción, ¿sí? Y otro, los dominios farmacológicos. Entonces en los modos de acción, aquí tenemos los principales modos de acción. La idea de estas nomenclaturas es que se puedan ir actualizando y a la medida que haya nuevos modos de acción, pues se van agregando, ¿no? Nuevos modos de acción. Aquí nos referimos a los principales modos de acción: inhibidor enzimático, modulador enzimático, tiene que ver con enzimas, bloqueador de canales iónicos, liberador de neurotransmisores, sobre todo a nivel de las vesículas, modulador alostéricos, moduladores alostéricos que están interactuando con una región diferente del receptor, agonistas, antagonistas del receptor, inhibidores de la recaptación. Serían como los principales modos de acción. Y la idea es que los medicamentos y los grupos farmacológicos los clasificamos con esto. ¿Vale? Y adicionalmente, los dominios, entonces en los dominios farmacológicos vamos a referirnos a cuáles sustancias estamos afectando, o sea, la acetilcolina, la dopamina, fíjense que están los neurotransmisores que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Y otros, melatonina, opioides, y ahí comienzan a surgir toda la cantidad de péptidos. Por ahora están clasificados estos 9, que son los principales que tenemos allí en psiquiatría, donde hay medicamentos que interactúan con alguno de estos, ¿no? En psiquiatría. Una de las dificultades aquí de esta clasificación es que si uno mira, pues esto haría un número gigantesco de posibilidades, ¿no? Inhibidor de enzimático, de qué neurotransmisor, modulador enzimático de cuáles, ¿cierto? Bloqueador de canales, bueno, ahí es la otra cosa de los canales específicamente. Aquí me salieron los canales al final, 9, me faltó un clic, ahí está, serotonina y canales, allá, al fondo, canales. Entonces, modulador de canales, bloqueador de canales, ¿de qué neurotransmisor? Entonces, si uno multiplica esto por esto, pues claro, tendría muchísimos grupos, ¿no? O sea, que quiere decir que cada vez esto va siendo más complejo. Esa es una de las dificultades que tiene. Pero, pues, principalmente, como en toda la medicina, se trata de ser cada vez más preciso, ¿no? O sea, al final, pues, redunda en que, pues sí, nos va a tocar leer más, estudiar más, saber más, pero pues somos más cuidadosos, más precisos con lo que estamos haciendo y eso va a mejorar la práctica. Hay algunos de estos péptidos
que tienen medicamentos que no se usan en psiquiatría. Aquí, por ejemplo, la oxitocina, el pitocin, vasopresina, los Bactam se usan más en neurología. Y así sucesivamente, cada vez se están encontrando más medicamentos que actúan contra los diferentes péptidos que ustedes han ido escuchando durante toda la carrera. Pero como hay tantos, todavía la mayoría de péptidos no tienen buenos medicamentos asociados a ellos. El listado que les presenté anteriormente va hasta aquí, más o menos hasta la orexina. ¿Sí? Pero lo que uno tiene que pensar es que seguramente, así como ha ido pasando en toda la medicina, poco a poco se van a ir agregando medicamentos en la medida que se encuentre la función de péptidos específicos, ¿no? Eso pues ahí va aumentando. ¿Quién es el que más se beneficia al final de que entendamos bien todo esto algún día y que tengamos muchas moléculas? Pues los pacientes, ¿sí? Si logramos entender bien cómo funciona cada medicamento, así sean muchos, pues serán los pacientes los que se van a beneficiar. ¿Listo? Entonces cada vez que hablemos allí de estos modos de acción, volvemos a esa sinapsis y nos ubicamos y nos ponemos allí en donde tenemos que tener, dónde estamos pensando, ¿cierto? Inhibidor modulador enzimático. ¿Dónde ocurre? Aquí en el botón sináptico, donde está haciendo la síntesis, ¿cierto? Estamos bloqueando aquí, inhibiendo o modulando la síntesis del neurotransmisor. Bloqueador de canales. Usualmente los canales están aquí en el nivel postsináptico, ¿cierto? O también puede haber canales aquí, en el axón, en el nodo Ranvier. Entonces puede estar ahí en las dendritas en la sinapsis o aquí en el axón, canales iónicos que estamos bloqueando, canales de sodio, ¿sí? Canales de calcio. Liberación de neurotransmisores. Usualmente la liberación de neurotransmisores la estamos afectando acá, aquí a nivel de las vesículas. Estamos haciendo que estas vesículas liberen de pronto más cantidad de neurotransmisor. Por ejemplo, un medicamento puede entrar a la vesícula y desplazar el neurotransmisor para que quede aquí en una concentración mucho más alta y se libere más. Modulador alostérico. El modulador alostérico actúa es aquí a nivel del receptor, previo postsináptico, usualmente postsináptico, pero modulando aquí por algún otro lugar de la proteína, ¿no? No específicamente en el sitio donde se une el ligando, sino aquí en algún otro sitio. Agonistas, antagonistas, inhibidores de la recaptación, muy importante los inhibidores de la recaptación en este proceso donde está aquí, transportadores. Estamos cambiando la cantidad de neurotransmisor que se transporta al interior de la célula, ¿no? Estamos afectando aquí el transportador de la sustancia, por eso que hay diferentes tipos de neurotransmisor. Entonces la idea de siempre el modo mecanismo de acción es tener en mente la imagen visual de dónde es que está afectando el proceso, ¿no? No solo la palabrita, sino la imagen visual. Aquí, con respecto a los agonistas y antagonistas, básicamente aquí tenemos lo mismo que ustedes han visto en toda la farmacología, en que en general las cosas, muchas veces las dividimos allí entre agonismo y antagonismo y ya, pero pues hay medicamentos, muchos medicamentos que tienen efectos un poquito diferentes, ¿no? Que son agonistas parciales, o que son agonistas inversos, y pues muchas veces en farmacología se describe más exactamente ese efecto, ¿no? No solo antagónico, sino realmente qué está haciendo el medicamento, por ejemplo, el agonista inverso, qué está haciendo con el funcionamiento basal del receptor. ¿Sí? Un receptor tiene un funcionamiento basal, normal, sin estimulación, y ese agonista inverso, ¿cómo cambia ese funcionamiento basal de ese receptor? Entonces, ojo allí siempre con esta terminología, porque se van a encontrar muchas veces en muchos medicamentos, sobre todo estos nombres allí un poquito diferentes. Y en el fondo recuerden que lo que estamos es intentando regular este proceso que en fisiología tienen que recordar lo que es la homeostasis. ¿Sí? Básicamente el cuerpo tiene una capacidad homeostática que se ha visto alterada, disminuida, y nosotros estamos ayudando un poco, ¿cierto? Estamos haciendo intervenciones que van a ayudar a regular el proceso homeostático propio de la persona. ¿Sí? Es un funcionamiento que tienen todos estos receptores que aumentan, disminuyen su actividad, y básicamente lo que está pasando es que de pronto en algún lugar está cambiando el set point, el punto de donde se está estableciendo, digamos, los valores normales, y está cambiando un poquito, y nosotros estamos allí intentando regular esto, o volviendo otra vez, intentando volver esto otra vez a un punto homeostático. Y un medicamento muchas veces no es suficiente, ¿no? Se necesitan otros procesos. Entonces, recuerden siempre de fondo que lo que estamos intentando es regular la homeostasis.
Ejemplos de esta nomenclatura basada en neurociencia. Entonces, por ejemplo, un medicamento como el haloperidol, le vamos a decir tradicionalmente, en la terminología actual, van a escucharlo ustedes durante su carrera, le llaman antipsicóticos de primera generación. ¿Sí? Es el nombre que usualmente se les llama y así se los van a enseñar, hasta que poco a poco vaya permeando la clasificación basada en neurociencia, en donde ya les llamamos no así, sino le llamamos bloqueador de dopamina, y específicamente decimos qué le hace a la dopamina o qué le hace al receptor, ¿sí? Por ejemplo, antagonista del receptor, y si solo es dopamina o serotonina. De hecho, la gran mayoría de psiquiatras que conocen de neuropsicofarmacología también manejan esto, ¿sí? O sea, que no les parece extraño manejar, también se lo saben, claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería, primero, no usar esto, ¿sí? Esa sería la diferencia, lo que va a pasar en el futuro, no vamos a dejar de usar estos nombres, ¿sí? Vamos a usar solo nombres más técnicos basados en los mecanismos de acción y en los dominios farmacológicos, y ya, ¿cierto? Y así, en la medida que nos acostumbremos, vamos a hilar más fino en farmacología, que es lo que siempre se ha intentado hacer, también para que cada vez se entienda que la psiquiatría hace parte de la medicina, ¿no? La psiquiatría desde hace mucho tiempo ya tiene un papel muy claro en la medicina. ¿Listo? Entonces, por ahora, no nos queda más remedio que aprender las dos terminologías, saber cómo se llaman tradicionalmente o actualmente, cómo le llaman todos los profesionales a los medicamentos, y adicionalmente, pues, saber cómo debemos llamar. ¿Listo? Entonces, en esta nomenclatura basada en neurociencia, tendríamos, afortunadamente, todavía para ustedes no existen todas las relaciones posibles estas que les dije entre modos de acción y neurotransmisor. Sería eso, daría más de 100 nombres. No, todavía no existen todos los medicamentos para todos, ¿cierto? Sino básicamente los medicamentos que hay actualmente o son bloqueadores, moduladores o aumentadores de monoaminas. Aquí en monoaminas incluimos serotonina y catecolaminas, ¿no? Pueden ser a veces algunos medicamentos se unen o afectan un solo neurotransmisor o varios, ¿sí? Entonces, o pueden bloquear o modular o aumentar esas monoaminas. Hay medicamentos que pueden de pronto ser agonistas aquí por un lado, pero antagonistas por otro, ¿sí? Dependiendo del receptor, entonces también vemos combinaciones. Agonistas parciales de dopamina usualmente los ponen en un grupo allí debido a que este mecanismo de agonismo parcial es especial. Bloqueadores aumentadores de GABA o glutamato, muchos medicamentos que están interviniendo los dos principales neurotransmisores. Podemos tener un medicamento que actúe a través de GABA o glutamato, pero además afecte las monoaminas. Entonces, ¿cómo se clasifica? Pues se intenta ponerle el nombre principal. ¿Cuál es el neurotransmisor o el principal proceso que está afectando? ¿Es este o es este? ¿Sí? Entonces, usualmente se usa para la clasificación, para la nomenclatura, el principal, ¿sí? Luego, a pesar de que haya varios. Bloqueadores de canales de calcio sería el otro grupo. Bloqueadores o moduladores enzimáticos sería el otro grupo. Bloqueadores aumentadores de histamina, bloqueadores aumentadores de opioides, bloqueadores aumentadores de acetilcolina, aumentadores de melatonina, bloqueadores aumentadores de lexinas y pared de control, ¿sí? Básicamente estos son los grupos que están actualmente, ¿vale? Entonces, no todas las relaciones, interacciones que les mostré en la nomenclatura todavía son posibles, ¿no? Muchas de ellas, pero no todas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por ahora en donde podemos meter a todos los medicamentos. Ya vamos a ver pues cada uno específicamente dónde está. Lo que es claro, es importante entender por ahora es que vamos a hablar en general de medicamentos para una enfermedad particular, como siempre hemos hablado, ¿cierto? Medicamentos para tal enfermedad, medicamentos para la depresión, ¿sí? No tanto antidepresivos, sino medicamentos con efecto antidepresivo o medicamentos para la depresión, del cual tenemos varios grupos. Tradicionalmente, si alguien me habla de no, vamos a usar un antidepresivo,
casi siempre se está imaginando es los aumentadores de monoaminas, por ejemplo, ¿sí? Pero pues ya la investigación ha avanzado y en depresión a veces se utilizan bloqueadores de dopamina, moduladores de GABA, glutamato, ¿sí? O otros medicamentos como la motrigina o el litio que tienen mecanismos específicos. Entonces, medicamentos para la depresión puede haber muchos diferentes, no solo los que tradicionalmente se han encontrado como activos, ¿sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si les muestro psicosis. Entonces serían medicamentos para psicosis o con efecto antipsicótico, no solo antipsicóticos, ¿sí? Digamos, tradicionalmente a esto le dicen antipsicóticos, pero pues para la psicosis también se han desarrollado otros medicamentos que no son solo bloqueadores de dopamina, hay otros, ¿vale? Y adicionalmente la otra complejidad es que lo que les he dicho, estos medicamentos que bloquean dopamina no solo funcionan para la psicosis, no solo tienen un efecto antipsicótico, sino que también a veces tienen o se dan en manía, se pueden a veces usar en ciertos tipos de depresión, en agitación, trastorno obsesivo compulsivo, en tics, etc. No solo limitado a enfermedades psiquiátricas, sino enfermedades neurológicas también. Muchos neurólogos usan todos estos medicamentos con diferentes indicaciones en diferentes patologías neurológicas, ¿sí? En dolor, por ejemplo. Entonces estaría el efecto que tienen los bloqueadores de dopamina o el efecto que tienen cada uno de estos grupos. Uno de esos efectos puede ser el efecto antidepresivo. ¿Se entiende un poquito la diferencia? La diferencia no es dramática, tampoco es que sea una cosa ahí descabellada, no, es un poquito sutil, pero es importante pensando principalmente en el efecto que en el futuro va a tener en los pacientes y en la comunicación entre médicos y la comunicación con estudiantes. ¿Cuáles son los efectos de las limitaciones de la clasificación clásica? Ya nombré algunos. Falta correspondencia con la neurobiología, o sea, el título antidepresivo, no se está diciendo nada allí realmente de lo que pasa, lo que estamos interviniendo, lo que estamos cambiando allí a nivel de la enfermedad, y tampoco nos da muchas luces sobre la fisiopatología de la enfermedad. Entonces no se corresponde, digamos, esa palabrita general muchas veces con la biología. Categorías rígidas y poco informativas. Hacer tan rígidas, pues nos cuesta a veces tener en mente que un medicamento puede estar clasificado, metido en varios de esos grupos, ¿sí? O cuando por tradición un medicamento se mete ahí, pero luego se ve que no tiene un gran efecto ahí, sino que es más útil en el otro lado, de pronto entonces cuesta trabajo pasarlo a otro grupo, ¿no? Son muy rígidas estas clasificaciones. Confusión en la clínica y en la educación, ya lo había nombrado, sobre todo la parte clínica con los pacientes. Obstaculizar la prescripción basada en mecanismos. Cuando se habla solo de forma general, no se está pensando en el mecanismo en particular, pues, y se van a combinar medicamentos, ¿sí? El paciente se le van a dar 2, 3, 4 medicamentos, pues cuesta trabajo pensar en cómo se combinan esos mecanismos de acción, si no se habla más sobre este tema, ¿sí? Y finalmente que no integra bien los tratamientos. Llega un nuevo medicamento y entonces está uno pensando en dónde lo meten, ¿no? ¿Será un antidepresivo? ¿Se lo metemos en el capítulo de libros de antipsicóticos? ¿Sí? En vez de estar allí concentrado en lo más importante, y es cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué indicaciones pueda tener? Ventajas de la clasificación. La nomenclatura basada en neurociencia, entonces es una clasificación farmacológica más precisa. Mayor claridad sobre los mecanismos de acción, facilita la comprensión entre fármacos. O sea, lo mismo de antes, pero al revés, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva nomenclatura? Facilita la comprensión, apoya la individualización del tratamiento y nuevos medicamentos se adaptan más fácilmente. Cuando llega un medicamento, pues lo que tenemos que descubrir es cómo funciona en particular y ya no tanto en qué grupo tradicional lo tenemos que meter, ¿sí? Como todo, las nomenclaturas, como todo medicina, pues tiene limitaciones, ¿no? No todos son maravillas, no todos son ventajas, siempre hay que ser críticos y de pronto en un futuro alguien encuentra una mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque también tiene limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este modelo, de esta nomenclatura basada en neurociencia? Pues que no puede reemplazar de todo la clasificación tradicional. Hay medicamentos que
que por ejemplo, que no tienen mecanismos claros. Entonces allí, pues, por ejemplo, es difícil que se saquen de una categoría particular, por ejemplo, de los tricíclicos, no sé, hay medicamentos que es difícil reemplazarlos con la clasificación, con esta nomenclatura, ¿vale? Y también por la costumbre, ¿no? Probablemente dentro de 20 años sigamos insistiendo en algunas personas que no, que eso ya no volvió a salir en ningún libro, que eso ya no se usa así, y aún así sigue la costumbre, como ha ocurrido con muchas cosas en medicina, que se siguen llamando por siempre. Entonces no va a ser fácil, que requiere además conocimientos en neurociencia, y eso es complejo, ¿no? Conocimientos en neurociencia, saber de neurotransmisores, mecanismos, etc. Ni siquiera para los especialistas es fácil, porque pues ya luego de que uno se gradúa de residencia, pues está dedicado a ver pacientes todos los días y muchas veces no puede estar al tanto y seguir estudiando tan profundamente todo lo que está pasando, ¿no? Y se lo va olvidando, normal, porque está con el día a día, con mucho trabajo, y luego se empieza a perder la oportunidad a veces de seguir profundizando conocimientos de neurociencia. Mecanismos sin mecanismos claros, y también que puede complejizar combinaciones. Entonces, si hay una sustancia que tiene 2, 3, 4, 5 mecanismos de acción, entonces, ¿cómo la llamamos? Realmente está haciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces se vuelve un poco complejo ocasionalmente, y por eso a veces pues, nosotros preferimos darle el apodo, ¿no? Antipsicótico, ¿sí? Porque a veces se complejizan mucho estas combinaciones. ¿Listo? ¿Cómo sabríamos realmente cómo funcionan los medicamentos? ¿Cómo sabríamos? ¿Cuál sería la tecnología ideal para saber exactamente lo que está pasando en el cerebro? Ya les digo, una tecnología nueva allí, dinámica, rápida. Lo que tenemos ahorita para ver muchos de estos efectos farmacológicos en humanos es, por ejemplo, esto, el PET o el SPECT, un radiofármaco que se une a una proteína particular, por ejemplo un receptor, y ver si ese receptor cambia su densidad o cambia su unión, su afinidad, ¿sí? O de pronto la expresión de la proteína, qué sé yo. Entonces aquí, por ejemplo, la expresión de receptores D2 de dopamina, o receptores D1, o receptores de glutamato, entonces se puede ver ahí, y se puede intentar ver si un medicamento cambia un poquito la expresión de receptores. Pero este PET, aunque hablemos de PET de dopamina o hablemos de PET de lo que sea, no nos está midiendo la concentración de la molécula, no nos está diciendo cuál es la concentración de dopamina allí. No podemos medir cuál es la concentración de serotonina en ese lugar. No podemos saber en qué parte sí puede estar afectada la enfermedad, y si damos el medicamento, si eso volvió a niveles normales. Sería lo ideal en medicina, que yo le tomo una muestra, ¿cierto? Y digo allí concentraciones plasmáticas, no, eso está bajito, hay que subirle la dosis. Sí, pero efectivamente en el hipocampo, que es donde lo necesitamos, o en el cíngulo anterior, o en el lóbulo tal, ¿sí? Ahí está afectado y está cambiando. ¿Sí? Hasta que no desarrollemos una medicina que podamos ver esto más en detalle, todavía la psiquiatría le va a costar mucho trabajo tener como datos muy precisos en cada sujeto que puedan llevar realmente las patologías. Entonces, en medicina, ¿en qué nos basamos? Pues principalmente en la clínica, ¿no? Y por eso el gran énfasis que están haciendo ustedes estos semestres es introducción a la clínica, ¿cierto? Aprender mucha semiología, aprender mucha entrevista, aprender mucha parte del examen físico de la clínica general de las enfermedades. Eso va a ser una herramienta fundamental, sobre todo el neuro, con la que se cuenta. Incluso en neurología, también dicen, no, toma una resonancia. Eso a veces no es necesario. A veces la neurología es tan precisa que es suficiente con localizar la lesión en un lugar y no se necesita imágenes, ¿sí? A veces. O a veces la localización me permite dirigir las imágenes. No, entonces tomar una imagen ahí de la médula espinal, porque la lesión no está en el cerebro, está en la médula. Entonces, ¿para qué le vamos a tomar una resonancia cerebral si entonces primero ver allí la médula espinal? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Entonces, la clínica muchas veces es la que va a guiar todos estos exámenes, ¿no? Las limitaciones, porque muchos de estos estudios se hacen en modelos animales y no tenemos datos en humanos también, ¿sí? Muchas veces se hacen en modelos animales y no tenemos datos en humanos. Recuerden, enfatizo aquí nuevamente factores individuales, porque una cosa que molesta mucho a todo el mundo, molesta mucho
las personas que son críticas de la medicina, y es que en medicina a veces pues tratamos a todo el mundo como si fuera igual, ¿sí? Todo el mundo le mandamos el mismo antibiótico, la misma dosis, ¿no? Pero espere, cada persona es diferente, entonces es un factor que es muy difícil, es muy complejo, pero hay que siempre tener en mente, y aquí con el sistema nervioso más todavía, ¿sí? ¿Todos somos iguales o todos somos diferentes? ¿Al fin qué? En el fondo, biológicamente, psicológicamente, como usted lo quiere describir, en el fondo todos somos diferentes, no hay una persona exactamente igual a otra que tenga exactamente el mismo código genético, que exprese la misma proteína, que se comporte y piense igual que otro. No existe, ¿cierto? Y de hecho no ha existido en la historia de los miles y miles de individuos que han poblado este planeta, ¿sí? Somos únicos, individuales. El gran daño que tenemos cada vez más que nos comparamos con otros, sea a través de aquí o en redes sociales o lo que sea, nos estamos comparando con otros, es pensar que queremos, que somos igual, o que debemos ser igual que los demás, o que debemos responder igual que los demás, o cierto que no podemos faltar al grupo ahí porque hacemos parte de él. Claro, eso es importante, la parte social, el ser humano es una especie social, pero todos somos absolutamente distintos y esa individualidad, esa identidad personal hay que resaltarla. Y aquí en medicina no lo podemos olvidar, aunque a veces demos la misma dosis, aunque a veces tratemos la misma enfermedad, cada paciente con autismo es distinto al otro, cada paciente con esquizofrenia es diferente al otro, y los factores que llevaron a la enfermedad y la fisiopatología probablemente tendrán diferencias, ¿sí? Eso es clave y eso es lo que explica por lo cual la mitad de los casos que ustedes van a ver en la vida no están bien descritos en los libros tradicionales, o más de la mitad. ¿Sí? Los libros tradicionales se enfocan, digamos, en los factores más comunes, más frecuentes, en los cuadros, en los síndromes más característicos. Pero ustedes llegan a la práctica clínica y se sorprenden cómo muchos pacientes no encajan en la descripción clásica. Sí, no, pero ¿y esto cómo lo clasificamos? Pues no sabemos. No sabemos, a veces no sabemos cómo clasificar porque hay muchas diferencias. En un futuro probablemente la medicina personalizada, donde ya podamos derivar todo el fenotipo, la genética, la epigenética, los factores contextuales de cada individuo, y procesar eso con inteligencia artificial y saber los mecanismos moleculares. De pronto en un futuro ya saben, teniendo miles de datos, lo metemos en una máquina y nos dice, mire, probablemente esta persona se va a beneficiar exactamente de este medicamento. ¡Wow! Increíble, ¿no? Medicina personalizada. Pero eso pues todavía estamos a una distancia de eso, no sabemos a qué distancia, pero estamos a una distancia de eso, ¿no? No tenemos todavía tantos suficientes datos para poder entender bien ese proceso. ¿Listo? Otro aspecto que hay que resaltar con la farmacología es que ustedes también, gran parte de la labor de la medicina general está en hacer intervenciones psicoeducativas frente a los fármacos. No solo formular y ya, mira a ver si se lo puedo tomar o no, yo se lo mandé, pero eso sí ya el resto no me compete, ¿no? Sino intentar que el paciente tenga una adherencia mejor al tratamiento farmacológico o no farmacológico, una mejor aceptación. ¿Por qué no está aceptando esto? ¿Cierto? Que está recibiendo estigma por parte de la familia por estarse tomando eso. ¿Será que le están presionando y le están ahí diciendo cosas y no, deje eso que lo va a volver adicto y cierto? Y de pronto lo enloquece y de pronto no sé qué, ¿sí? No, lo que usted tiene es que ir allí a que le hagan, allí le saquen esa brujería que le hizo la vecina, ¿cierto? Entonces hay muchos mitos allí alrededor de la enfermedad mental, que parte de nuestra labor es intentar, muchas veces no hay tiempo suficiente y hay que derivar a alguien que lo pueda hacer, que tenga más tiempo de pronto, ¿sí? Pero intentar en la medida de lo posible hacer intervenciones educativas con las personas. ¿Sí? Si existe en la institución un programa de psicoeducación ya formal, ya bien, con de pronto grupos de apoyo muy espectacular, y sí, efectivamente asociaciones, y hay grupos de gente que se organiza bien para poder tener un programa de psicoeducativo mucho más grande, ¿no? Recordar allí la cantidad de barreras que hay para poder hacer tratamientos efectivos. ¿Listo? Y otro papel allí que tienen ustedes con esas intervenciones psicoeducativas y al mejorar la adherencia es monitorizar el tratamiento. Muchas veces ustedes en otra especialidad o en medicina general o en medicina de familia no formularon el medicamento, lo formuló el psiquiatra, lo formuló el neurólogo, ¿sí? Pero llegó el paciente donde usted
ustedes porque la cita con neurología o psiquiatría está a 3 meses, a 6 meses, a 8 meses o no. Que cambiarle al psiquiatra, ya no quiero volver al psiquiatra, no, pero ya tengo el medicamento y me está funcionando. Entonces el médico general o el médico de familia o el médico de otra especialidad que puede estar chequeando ahí, ¿sí? Bueno, ¿y qué le está haciendo? Y presenta un efecto que puede ser adverso a consecuencia de ese medicamento, venga, necesita una intervención más pronta o no, o cambio, ¿sí? ¿Vale? Entonces, gran parte de la actividad también de la medicina general y de muchas especialidades es la monitorización, ahí al acompañar al paciente para ajustar, llevamos la dosis, aumentamos la dosis, no, es que se lo está tomando más, señora, venga, le explico bien cómo es que se toma eso. Aunque se lo haya formulado un especialista. En nuestro medio, desafortunadamente, ustedes van a tener que asumir muchas veces el rol en muchos lugares de especialista. ¿Sí? Paciente necesita psiquiatría, pero mira, no hay. Yo trabajo en un sitio donde no, es que no hay psiquiatra, te dices que no hay. ¿Sí? O no hay neurólogo, no hay. Entonces, ¿qué hacen? No, de más. No, pues a ver, yo leo, yo averiguo, yo intento ayudarle, ¿cierto? Y siempre dejando una historia clínica claramente, pues allí cuáles son las limitaciones de eso, pero pues a la gente se le intenta ayudar en la medida hasta que de pronto logra derivarlo a un especialista. ¿Sí? Incluso acá en Bogotá pasa frecuentemente y más con todos los problemas del sistema de salud, cada vez pasa más. Bien, pues eso es todo lo que quería decirles en resumen. Hablamos inicialmente de la neuropsicofarmacología como algo muy prevalente, algo muy importante, esencial para la atención primaria en salud, ¿cierto? Hablamos de la importancia de la medicina general en el monitoreo de ese tratamiento, de las causas multifactoriales de las enfermedades, de que muchas de estas enfermedades necesitan un tratamiento multimodal que no se limita a la farmacología, a diferencia de muchas otras enfermedades que ustedes han visto que a veces con los medicamentos es suficiente. Aquí no, aquí rara vez el medicamento es suficiente. ¿Sí? A veces sí, pero rara vez. ¿Vale? Casi siempre se necesita más de una intervención, si sea nutricional, deportiva, ejercicio, cambio de hábitos, así sea muchas veces psicoterapia, muchas veces otras intervenciones distintas. La neurociencia, este modelo de nomenclatura basada en neurociencia mejora el razonamiento clínico y tiene otra cantidad de ventajas, pero siempre hay ventajas y limitaciones en todos los modelos, no hay que dejarlo atrás. Y finalmente, aquí repetí un poco lo de monitorización. Educación, adherencia y empatía con los pacientes es fundamental. Reconocer las limitaciones las que tenemos y las que tiene el sistema de salud. Y ya, mañana nos veremos entonces en el mismo canal. A la misma hora empezamos con hablar de las monoaminas. ¿Listo?